Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Marcos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a Casa de Refugio Espiritual y Adoración. Dentro de estos podcasts estaremos aprendiendo todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Es una alegría comenzar esta nueva lección de nuestro discipulado, mis primeros pasos en la gracia, el honor y la fe. Ya vimos en la lección anterior a Jesús, el Kyrios. Hoy en la lección número 10 vemos a Jesús como el Señor de mi vida. Como primer punto del día de hoy, Kyrios versus esclavo. La contraparte del Kyrios es el esclavo. Así como no puede haber esposo sin esposa, ni padre sin hijo, tampoco puede haber Kyrios sin esclavo. La vida del esclavo consistía en dar un fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su señor. Lo que el señor decía, el esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. La actitud constante del esclavo era: ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Existía un tipo de esclavo muy en particular. Ese era el doulos. Es una palabra griega que significa esclavo o siervo con un pacto. Se refiere a un esclavo que, aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su señor por amor y agradecimiento. Nuestro anhelo como discípulos es convertirnos en doulos de Jesús, tal y como lo expresa el apóstol Pablo. Como segundo punto del día de hoy, esclavos de Jesús. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Él compró nuestra libertad del pecado. Pablo declaró: yo también soy un esclavo, aunque no de los hombres, tengo un Kyrios, soy esclavo de Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarle a Él. Él es mi Señor. Pablo se comportaba frente a su Señor tal como un fiel esclavo frente a su Kyrios, aún desde el primer día de su conversión. Recordemos cuáles fueron sus primeras palabras cuando se rindió a Él. Cayendo al suelo, temblando y temeroso, dijo: Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Lo dijo el mismo instante de su conversión, pero también siguió repitiéndolo cada día y cada momento de su vida. En el tiempo en que el Imperio Romano dominaba gran parte de los territorios, cuando un esclavo escribía una carta, debía firmarla con su nombre y agregar esclavo de, y allí ponía el nombre de su amo, porque su nombre no era el importante. El nombre que cobraba una real importancia era el de su señor. Notemos cómo Pablo firmaba sus cartas. Filipenses capítulo 1 versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús. En griego dice, más que siervos, dice esclavos. Él está diciendo la verdad. Ellos eran esclavos de Jesús. El César era el Kyrios de todo el imperio romano, el jefe, el que mandaba, el dueño de todo el imperio, de todo el territorio. Aun cuando la gente tenía terrenos a su nombre, todo pertenecía al Kyrios, al César. Cuando él decía: quiero 20 hectáreas de tal sector de la ciudad para hacer una plaza, no tenía que pagarle indemnización a nadie, era él el dueño. Por eso, cuando le preguntaron a Cristo si debía pagar impuesto al César, él respondió: a ver, una moneda, ¿de quién es esta imagen? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César, porque todo el dinero y aún el imperio mismo era de su propiedad. El César se había constituido en el amo de todas las almas que vivían bajo su dominio. Disponía de cada persona como quería. No era necesario pasar por un tribunal para ser condenado a muerte, sino que él era quien lo determinaba. Avanzamos a nuestro tercer punto y ¿es Jesús el Señor de tu vida? Ahora que ya tenemos el conocimiento de la relevancia que significa y que tiene que significar que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿le hemos rendido nuestras vidas? ¿Le hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos? Es más fácil reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, porque la salvación es ese regalo inmerecido que Jesús nos entregó en la cruz. Pero cuando tengo que reconocerlo como Señor, requiere ciertas obligaciones de parte nuestra, de poner bajo su autoridad y de obedecer su voluntad y su palabra. Tal vez el acto más importante sea el de rendir nuestra voluntad a Él. El último punto del día de hoy es una invitación a que declaremos a Jesús como Rey y como Señor. Si confesamos que es nuestro Señor, entonces debemos rendirnos completamente a su voluntad. Su posición de Rey nos define su naturaleza real, que gobierna sobre lo visible e invisible. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de anunciar hoy que su autoridad y su gobierno va a establecerse en nuestras vidas y en la vida de todas las criaturas. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Otros objetan:
Si le predicamos a Cristo como su Señor y lo reciben como tal, ¿cuándo le vamos a recibir como Salvador? Por lo que pareciera que algunos creen que si Cristo no se le acepta como Salvador, no les salva. Pero Cristo es el Salvador, es el único y suficiente Salvador. Sin embargo, ese Salvador me salva no cuando solo lo reconozco como Salvador, sino más bien cuando lo reconozco como el Señor de mi vida. Toda nuestra manera de testificar de Cristo, de predicar el Evangelio, de enfocar mi vida y de proyectarme cambia fundamentalmente a la luz de esta verdad. Al que quiere ser salvo, Pablo le dice que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Cristo será tu Salvador cuando le reconozcas como tu Señor. Ahora bien, cuando escuchan esto, muchas personas se preguntan, entonces, ¿cuándo me convertí yo? No te preocupes por definir tú cuándo te convertiste, porque no es una respuesta relevante. Lo importante es determinar hoy, con la luz de lo que hemos recibido, y ahora con toda sinceridad, si Jesús es nuestro Señor. Así es como tendremos la convicción de que somos salvos. Tal vez hemos tardado muchos años en reconocerle como Señor, pero hoy tenemos la responsabilidad y la posibilidad de reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Este debe ser el enfoque de la predicación y la proclamación del Evangelio, a Jesucristo como el Señor. Te insto a que puedas meditar en esto, en tu relación con el Señor, y a fortalecer tus momentos diarios devocional. Te invito a continuar leyendo el Evangelio según San Marcos y a comenzar a leer Proverbios. Simplemente nos faltan palabras para agradecer a Dios por la bendición y la posibilidad de hacer este programa, por tener esta familia tan linda alrededor de todo el mundo, que nunca para de aprender y que nunca para de crecer. Somos Casa de Refugio Espiritual y Adoración.